Vamos a ir a la palabra del Señor que se va a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor, un par de versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Diga conmigo: dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Dios dio la orden. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo en la tinaja, y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Amén. Que Dios le bendiga. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar algunos acontecimientos aquí. En primer lugar, antes que todas estas cosas pasaran, Elías estuvo en Israel y Dios le mandó a profetizar al rey Acab, que el rey Acab era malo ante los ojos del Señor, ¿cierto? Era malo. Y dice la palabra de que el Señor tomó a Elías, ¿cierto? Y le dijo: ve y profetízale a Acab y dile que habrá sequía en los próximos años. Y ahí dice la palabra de que Elías, ¿cierto?, obedeció a la voz del Señor. Y después de eso el Señor le dijo: ahora sale de ahí, ahora huye y vete a un arroyo. Y él se fue al arroyo de Querib. Y él estuvo ahí por un tiempo, y dice la Biblia de que ahí él bebía agua del arroyo. Y Dios le dio la orden, porque Dios ordena, ¿cierto? Le dio la orden a los cuervos para que alimentaran a Elías. ¿Qué le mandaban? Pan y carne en la mañana. Miren lo que le mandaban: pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Entonces, cuando Dios te sustenta bien. Porque cuando tú sirves en la presencia del Señor, Dios se va a encargar de proveerte todo. Dice que después de habitar en el arroyo, porque con la sequía, ¿cierto?, el arroyo se empezó a secar. Y dice que Dios lo manda a 140 kilómetros de distancia junto al mar. Lo mandó a Sarepta.
Sarepta queda cerca de la costa, entre Sidón y Tiro. Y dice la Biblia de que ahí llegó a la casa de esta mujer viuda, porque Dios le había dado la orden a ella de que tenía que sustentar al varón de Dios. Y dice la palabra de que Elías además estaba en un territorio hostil, porque Sarepta, ¿cierto?, era territorio de donde procedía, ¿cierto?, donde estaba Jezabel, donde salió de ahí Jezabel. Y era un lugar idólatra, porque adoraban a Baal. Entonces, Dios lo bendijo ahí, en ese territorio de idolatría, donde a lo mejor la prioridad ahí no era Dios, sino que ellos adoraban a otros dioses paganos. Pero ahí el Señor se encargó de tratar con la mujer para que pudiese sustentarlo. Y no solo fue sustento para él, sino que también para la viuda que obedeció en fe. Dios había dado una orden a la viuda de sustentar al profeta. Pero la mujer, viendo, ¿cierto?, que le quedaba un puñadito de harina y a lo mejor una tacita de aceite, tuvo miedo. ¿A cuántos nos da miedo de compartir a lo mejor ese poquito que queda en la casa? ¿Cierto? Cuando de repente va alguien a tu casa y dice, escucha, ¿me puedo quedar en tu casa? Y usted tiene un poquitito nomás, le quedan como 2 panes nomás y un poquitito de té y azúcar. Y ahí como que el corazón de repente se nos vence el miedo. Y el Señor hoy día nos dice que podemos nosotros vencer el miedo haciendo un acto de fe. Y dice que ella le dice, todavía no tengo pan cocido, porque ella, ¿cierto?, estaba recogiendo un par de leña, ¿cierto?, para poder hacerse una tortilla, ¿cierto?, un pan para ella y su hijo, y después dejarse morir, porque ella no tenía más esperanza. Ella no tenía un hombre que la sustentara, porque era viuda. Tenía solamente a su hijo, que también era como la esperanza que ella tenía para poder surgir. Pero como ella tenía ese poquito, entonces ella le estaba venciendo el miedo. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, porque el Señor así dijo, que la harina, ¿cierto?, de su tinaja no iba a escasear, ni el aceite de la vasija, porque el Señor iba a sustentar su vida hasta que la lluvia, ¿cierto?, volviese a caer. Y dice que la mujer, alejada de las riquezas y habitar en tierra de idólatras, cree pese a las circunstancias, haciendo manifiesto el carácter de nuestro Dios. Pero surge ahora otra crisis, porque si usted ve versículos más abajo, dice de que el hijo de ella enfermó. El hijo de esa mujer, ¿cierto?, enfermó y murió. Entonces ella, ¿cierto?, ya viendo que Dios se estaba glorificando en su casa a través de la providencia, ¿cierto?, ella se da cuenta que su hijo enfermó y murió. Entonces ella se cuestionó a sí misma. Le dijo a Elías, Elías, a lo mejor Dios te mandó para castigarme porque yo he pecado. Y Elías, ¿cierto?, la quedó mirando y le dijo, pásame a tu hijo. Y dice la Biblia de que él tomó a su hijo en su regazo y él oró y clamó a Dios. Y Dios se glorificó en ese joven. Y a lo mejor esos sueños que también habían muerto de esa mujer, porque al ver que su hijo, la esperanza de sustento que ella tenía, también había muerto, entonces también los sueños y los anhelos que ella tenía a futuro también se habían muerto. La esperanza de vida que ella tenía también se había muerto.
Entonces, cuando tú obedeces la orden de Dios, Dios se encarga no tan solamente de sustentarte a ti, sino se encarga también de tu familia. Se encarga de cuidar a tu familia. Cuando tú necesitas de Dios y cuando tú obedeces la orden de Dios, Dios se encarga también no tan solamente de sustentarte a ti, sino también de tus generaciones. Porque así hace Dios. Dios siempre hace más de lo que nosotros hacemos. Dice que las lecciones importantes que nos deja este mensaje: la fe y la obediencia. Dios nos muestra que Él bendice a aquellos que confían en Él y obedecen sus mandamientos incluso cuando las circunstancias son desfavorables. Incluso cuando usted esté pasando por la circunstancia más terrible o más crítica de nuestras vidas. El Señor se encarga ahí a través de la obediencia tuya, porque Dios le había dado una orden a esa mujer. Y a lo mejor por miedo, ¿cierto? Porque le quedaba tan poquitito, sintió miedo, sintió temor. Pero Dios premia la obediencia. Dios premia la generosidad. Aunque sea compartir ese poco con alguien que te lo está pidiendo, Dios, ¿cierto?, se encarga de proveerte aún más allá de lo que tú piensas. Y además se encarga de cuidar de ti y de tu familia. La provisión divina muestra que Dios puede proveer de manera inesperada y que no se limita por lo que tenemos, sino por nuestra disposición a compartirlo. O sea, el poder de Dios no se limita por lo que tú tienes, sino que se manifiesta o se glorifica por lo que tú haces, por lo que tú eres. Dios se glorifica en lo que tú eres. Si tú eres una persona generosa, Dios aún más te va a bendecir. Si tú eres una persona que está pendiente de su hermano, cuidándolo, orando por él, intercediendo, yendo a verlo, Dios también se preocupará de ti. Si tú eres una persona, una mujer, un hombre que siempre está tratando de contener, de ayudar, de ser solidario, Dios siempre se va a encargar de ti y de tu familia. Porque donde hay un corazón que sirve a Dios, su casa es bendecida. La generosidad, dice, la actitud de la viuda de Sarepta al dar generosamente a pesar de su escasez resultó en una bendición sobrenatural. Porque no solo sustentó, sino que también su hijo recibió el milagro. Dios le volvió a la vida. Tu acto de fe también traspasa las generaciones y tus hijos serán bendecidos. Tu acto de fe, tu paso de fe acarrea, ¿cierto?, la bendición para tus hijos también. Ellos son ministrados, ellos son prosperados, ellos son sanados, ellos son cuidados. ¿Sabe que días atrás mi hijo mayor le tocó ir a una gira? Se fue a Valdivia con su curso, lo pasó bien, dijo que lo había pasado súper bien. Y él me contaba de que cuando se venían de regreso, él pasó a una pronto con su curso porque iban a comprar algo y iban a pasar al baño. Y él me cuenta de que él sacó una bebida y él la iba a pagar, cuando de repente pasa una señora al lado y le dice: ¿me das permiso para poder yo pagar primero? Y ahí pasas tú. ¿Ya? Y él fue caballerosamente, así como la mamá le enseñó. Y él fue, ¿cierto? Le cedió el lugar y ella le queda mirando y le dice: ¿eso es tuyo? Sí, me dijo, pásamelo, yo te lo pago. Y él estaba asombrado y él me llegó contando a la casa: mamá, ¿sabes qué me pasó esto? Una señora me pagó una bebida, dijo, y yo no la conocía y yo me quedé asombrado, me decía.
Y él estaba tan contento porque el Señor tomó a esa mujer para bendecirlo. Y eso también es producto también de que Dios cuida de nosotros, de las personas que le servimos, que estamos a disposición, que estamos sirviendo, que estamos ahí, que estamos presentes. Dios se encarga de cuidar de ti y de tus hijos. Y yo, gracias al Señor, Dios me ha sustentado mi familia. Aunque estemos en el límite, como estaba la viuda estaba en el límite de su vida. Le quedaba solamente esos puñaditos nomás para poder pasar el día y después entregarse a la muerte. Y muchas veces nosotros estamos en ese límite. Y Dios se encarga, ¿cierto? Y envía a alguien o envía algo. Y de la nada, llega la bendición. Porque si tú estás cumpliendo con Dios, sirviendo al Señor, obedeciendo, estando presente en la presencia, presente en la palabra, presente cuando alguien necesita de ti, presente cuando alguien quiere oración, estar presente. Cuando Dios te dice, ve y dale una palabra a esa hermana, dale una palabra a ese hermano, estás presente sirviendo al Señor. Elías obedecía a Dios, pese a que muchas veces era perseguido y sintió miedo. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sentido miedo si alguien nos persigue o nos dice, oye, te voy a matar? A cualquiera le da miedo, ¿cierto? Pero ahí el Señor lo sacó, ¿cierto? De ahí, de donde estaba en Israel, y lo llevó a un lugar seguro, lo sustentó. Después él fue de bendición a un hogar, a esa mujer. Cuando tú eres líder, cuando tú tomas un liderazgo, cuando tú tomas parte de un liderazgo dentro de la iglesia, tú no tengas miedo, obedece a Dios, que Dios va a sustentarte a ti. Dios te va a sustentar en todo lo que tú hagas. No tengas miedo de obedecer, no tengas miedo de ir, de estar presente a aquellos que necesitan de ti. Porque Dios va a buscar la forma de cómo sustentarte, de cómo cuidarte, de cómo protegerte. Pero tú sigue estando presente. Y como esa viuda también, porque aquí hay dos ejemplos de sustento. Y como esa viuda obró generosamente, Dios también premió la generosidad. No tan solamente sustentó la casa, sino que también volvió a dar vida a esa casa. A través, ¿cierto?, de el revivir, ¿cierto?, de su hijo cuando estaba enfermo. Dios hizo ese milagro. Dios en lo inesperado. La historia de la vida de esta mujer, que a lo mejor era pagana, muestra que Dios no solamente se manifiesta entre su pueblo, sino que también en lugares y en personas que no lo esperaban o que no lo conocían, y se manifiesta en los hogares de los que le reciben con gusto. A lo mejor, no sé, ¿quién de aquí habrá escuchado de Dios por primera vez? Pero si usted es creyente, gloria a Dios. Pero la palabra dice que Dios también bendice y ayuda a esas personas que a lo mejor no son creyentes, pero sí reciben, sí le reciben en su casa gustosamente. Así que Dios también cuida de esas personas que obran con generosidad, incluso muchas veces sin conocer. Dios también cuida de esas personas. Nosotros también tenemos que tratar de estar presentes sirviendo al Señor, porque Dios siempre va a cuidar de ti y nada te va a faltar. Nada te va a faltar, aunque estés en la circunstancia límite, aunque de repente tengas el tarrito de las monedas, ¿cierto?, que de repente te toca abrirlo, pero ahí el Señor, Dios va a enviar la bendición, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Y Dios va a obrar en ti, Dios va a obrar en tu casa.
Ese aceite que está en tu vasija no va a faltar. Esa harina que está en tu vasija no va a faltar. Porque tú has dispuesto en recibir la palabra en tu casa. Cuando uno está dispuesto a recibir la palabra de Dios en su casa, nada te va a faltar. Porque primeramente pusiste a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? Dame a mí primero. Ella puso primeramente al siervo de Dios primero. Porque cuando uno honra, ¿cierto?, a sus líderes o honra a la persona que va a visitarte a tu casa, está también honrando a Dios. Está también honrando al Señor. Y quienes honran a los hijos de los líderes también están honrando también a Dios mismo. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, que Dios bendiga a toda la congregación que hoy día ha venido con ganas, con tremenda ganas de adorar al Señor. Y que el Señor trate con nuestros corazones para que cada día estar presentes sirviendo al Señor. A pesar de las circunstancias que muchas veces son desfavorables para nosotros. O a lo mejor estamos enfermos, o a lo mejor estamos pasando problemas en nuestras casas. A lo mejor estamos pasando problemas en nuestro matrimonio, o a lo mejor estamos pasando problemas con nuestros hijos, pero si tú sigues estando presente, la palabra del Señor siempre va a estar en tu casa, y el sustento va a estar en tu casa, y la provisión va a estar en tu casa, y la sanidad va a estar en tu casa, y la solución a los problemas de tu familia va a estar en tu casa. Porque mientras haya siervos, hijos de Dios presentes, honrando al Señor, sirviendo al Señor, yendo cuando el Señor les pide ir, y estando presente, el Señor siempre va a cuidar de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden pararse, ponerse de pie. Vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, porque Dios ha sido un Dios de misericordia y de poder. Y Dios cada día obra en nosotros conforme a su voluntad y conforme a los pasos de fe que damos. Porque el Señor también nos pide hacer pasos de fe, dar pasos de fe. Y ir también creyendo. Mientras vamos avanzando, ¿cierto?, en nuestra carrera de la vida, vayamos en fe. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias te damos, Padre.